Bienvenidos. Obviamente que el fútbol no para a nivel internacional. El campeonato chileno, obviamente, la primera vez, la liguilla se juega el día martes, ¿cierto? Perdón, el día sábado. Hace un calor, ya no puedo ni hablar, ya. Estoy en estado crítico, en estado zombie, en estado Resident Evil. Obviamente que la Real Sociedad hizo un partido el cual apretó, se la jugó, y un pilar fundamental para que la Real Sociedad pudiera ganarle a un gran equipo como el Ajax, cierto que ha sido campeón de la Champions. Obviamente que esta es una competencia de Europa League, que obviamente cambió el formato. Ahora es un tema de como tipo liga, ¿cierto? Todos juegan 8 partidos y clasifican obviamente del primero al octavo, van a los octavos de final directo. Y obviamente del 9 al 24 van a lo que es unos playoffs, ¿cierto? Y entre el 9 y el 24 tienen que definir 8, obviamente, para clasificar a octavos de final y obviamente se junten con lo que ya clasifican de forma directa. La Real Sociedad, obviamente, que se mete en carrera, ¿cierto? Se mete en la pelea. Esta es la fecha número 5, se jugó en el estadio de la Real Sociedad, en el Real Arena, ¿cierto? Un partidazo, obviamente. Vamos con la formación del equipo del equipo local de la Real Sociedad, como en el técnico Imanol Alguacil, en portería Alex Remiro, ¿cierto? Un buen portero. Creo que obviamente se lamenta la sustitución, la lesión que tuvo en este caso el lateral derecho de la Real Sociedad, pero fue clave ese cambio, el Ustondo, ¿cierto? El lateral derecho del equipo de la Real Sociedad, porque después entraría el venezolano Aramburu, que es titular obviamente de la selección venezolana, viene jugando, ¿cierto? En las eliminatorias, es un gran lateral derecho, un jugador que, a ver, no es un jugador que quite y cometa falta y se gane una tarjeta amarilla fácil, no, él obviamente que pone el pie, acelera el juego, se entiende muy bien en este caso todos los jugadores que vayan por su banda, ¿cierto? En el caso del segundo tiempo, obviamente se cargó más por el sector derecho, el volante mix, el volante ofensivo que tiene en este caso la escuadra de la Real Sociedad, como el japonés Take Kubo, que fue para mí el mejor del partido. El mejor del partido. Incluso él habilita, ¿cierto? Él es asistidor de una jugada magistral. Obviamente con un pase previo de Aramburu, que se entendió a la perfección. Obviamente cuando se cargó, estuvo más estacionado Take Kubo, el japonés, por el sector derecho, ¿cierto? Y él hace una jugada espectacular. Kubo es un jugador que encara mucho, ¿cierto? Claro, a veces también hace transiciones, los cambios de frente, pero es un jugador que le gusta encarar, le gusta quebrar líneas y obviamente eso le resultó al equipo de Imanol Alguacil, ¿cierto? El técnico de la Real Sociedad. El Ajax, que es un equipo histórico del fútbol mundial, ¿cierto? Ganador de 3 veces de la Champions. Así que se pone al rojo vivo esta Europa League, que tiene el mismo formato que el tema de la Champions, ¿cierto? Del primero al octavo, va directamente al octavo de final y del noveno y del 9, ¿cierto? Lugar 9 al 24 van a unos playoffs, ¿cierto? Que ahí se tiene que definir los 8 que obviamente van a enfrentar en octavo de final a los que clasifican de forma directa. El Ajax creo que hizo un partido el cual, claro, el primer tiempo, pienso que el cambio, la lesión que cuando salió este gran centro delantero que tiene el equipo del Ajax, creo que se vio complicado. No tenía un jugador que fuera a picar al pie, ¿cierto? A los centrales, claro, después entraría Rasmussen, que es un buen jugador, pero yo pienso que le complicó este cambio. ¿Por qué? Porque a ver, el centro delantero te genera mucha preocupación, te genera espacio, por ejemplo, Broadway, obviamente, ¿qué generaba? Antes que obviamente después saliera, lo sintió mucho el Ajax, el equipo obviamente de Francesco Farioli. ¿Por qué? Porque este jugador cuando aguantaba, ¿cierto? Broadway, el número 9, podían subir en este caso obviamente los punteros, porque en este caso el Ajax jugó con un 4-3-3, ¿cierto? Pero vamos a terminar un poquito la formación obviamente de la Real Sociedad. Take Kubo, que fue el mejor, para mí fue el mejor, obviamente con línea de 4, el Ustondo, lateral derecho, en portería obviamente Alex Remiro, el central Zubeldia, el otro compañero de él también, Agüer, ¿cierto? El lateral derecho Muñoz, que tuvo buenas subidas, con la número 3. El que creo que estuvo un poco bajo, ¿cierto? No fue su partido, fue obviamente el volante central, ¿cierto? Que no apareció y eso igual complicó para que obviamente el Ajax pudiera subir, porque el fútbol del Ajax, y no tan solo del Ajax, del fútbol holandés en los Países Bajos,
los que vienen siguiendo esta liga, esta gran liga, es un fútbol directo. Aunque pierdan, aunque ganen, siempre buscan romper líneas. Siempre han jugado, llevan muchos años jugando así. Un fútbol muy directo. Obviamente que lo que les cuesta un poco, en este caso al Ajax, es el retroceso. Ahí donde se vio complicado y obviamente no podían parar, en este caso al japonés, sobre todo en el segundo tiempo, que fue obviamente donde se inspiró el hombre, ¿cierto? Una asistencia espectacular, con un acompañamiento notable, en este caso de después que entraría el venezolano, ¿cierto? El lateral derecho Aramburu, que obviamente, avanzó el equipo, ¿cierto? Quebró líneas, porque el equipo estaba muy... Claro, habían jugado de ida y vuelta, ¿cierto? El partido estaba peleado, estaba para los dos, estaba a 0. Pero ese cambio creo que agilizó los movimientos y eso le complicó, obviamente, a Hato, que era el lateral izquierdo del equipo del Ajax, que no pudo con ese 1-2, ¿cierto? De Take Kubo, que obviamente se cargó más a la banda, siempre obviamente encarando por el sector derecho en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo estaba más cargado por el sector izquierdo. Obviamente siempre siendo movedizo, moviéndose por todo el frente del medio campo, pero obviamente que en el segundo tiempo estuvo más cargado netamente por el sector derecho y ese sector complicó mucho obviamente a los jugadores que estaban por ese sector, ¿cierto? No podían pararlo el japonés, estaba inspirado, estaba en modo Oliver Atom. Así que bueno, para mí Subimendi, ¿cierto? No fue su partido, el volante central. Brais Méndez también creo que bueno, es un partido, obviamente, es un volante mixto, ofensivo, pero obviamente el que se robó la película fue Take Kubo, que fue el más desequilibrante, fue su partido, hizo un gol, hizo todo al final. Oryazábal, ¿cierto? Que, claro, a ver, jugó diría con 2 arriba, no con 3, porque Susic, ¿cierto? Con el número 24 que después saldría. Creo que el cambio de Turrientes, ¿cierto? Le hizo bien al equipo. Para mí casi la misma posición, porque Susic no es un centro delantero neto, es un jugador claro que viene más de atrás, ¿cierto? Volanteando y obviamente avanzando con el equipo. Obviamente que los más jugadores netos que estaban arriba en el frente de ataque era Oryazábal, ¿cierto? Con la número 10 y Becker, que después saldría, y ahí bueno, hubo un cambio notable, el que hace el gol, ¿cierto? Barrenechea, ¿cierto? Difícil el nombre, ¿eh? Barrenechea. Bueno, en la polera del hombre se ponía Barrene. Listo. Vamos con la formación del equipo del Ajax. Pasberg, ¿cierto? Con la número 22, el equipo de Francesco Farioli. Línea de 4, sector por izquierda, ¿cierto? El lateral izquierdo, Hato. Los centrales, Bas, ¿cierto? Sutalo, con la número 37, y Rench, con la número 2, el lateral derecho. Henderson, que es un histórico, ¿cierto? El volante central, que es obviamente el capitán, el que mueve todos los hilos en el equipo del Ajax, que estuvo mucho tiempo en la escuadra del Liverpool, ¿cierto? En la escuadra de Klopp. Me acuerdo cuando estaba Jürgen Klopp y estaba Henderson. Era una carta segura. Fix Jim, ¿cierto? Claro, un jugador interesante que tuvo incluso un palo. Berghuis, claro, es un jugador que también maneja lo que es el tema del lanzamiento de los corners, de los tiros libres. También él participa en esa jugada. Y arriba Akpok, ¿cierto? Akpok. Y como obviamente más cargada por el sector izquierdo con la número 10. Y Traoré por el sector derecho. Pero obviamente yo sigo insistiendo que la lesión, cuando sale muy prontamente, ¿cierto? Broadway, ahí obviamente que se complicó el Ajax. Porque el Ajax, obviamente que como es un fútbol directo, necesitaba también un jugador que aguantara arriba. Claro, Rasmussen es un jugador muy rápido, muy interesante, que siempre tiene el arco contrario entre ceja y ceja, pero obviamente que la potencia que tiene Broadway, un poco, por ejemplo, guardando las proporciones como Lukaku, ¿cierto? Un jugador que aguanta, esos jugadores pesados, ¿cierto? Que se hacen sentir. Entonces yo pienso que por ahí también como que no pudo tener un plan B respecto, obviamente, cuando sale este gran jugador. Pero obviamente que la figura fue Take Kubo, que fue espectacular. Metía, encaraba, enganche, dribbling, todo, siempre metiéndose al área, siempre pensando en meterse al área, siempre. Y obviamente que él conecta el primer gol, que fue importante, fue el gol psicológico, para que apareciera, obviamente, el jugador que entró de la banca, que entró bien, entró dulce el hombre, ¿cierto? Barrenechea, ¿cierto? Y obviamente después, porque lo merecía el japonés también por todo el partido que estaba haciendo, nombrar también que para mí también fue la figura Aramburu, que se mandó un partidazo, se comió la banda derecha completamente.
muy buen estado físico para obviamente subir y bajar tanto la parte defensiva y obviamente la parte de ataque, ¿cierto? Y obviamente eso le sirvió a Kubo para obviamente tener ese apoyo, ¿cierto? Ese un 2, que obviamente complicó el sector derecho, perdón, el sector izquierdo, ¿cierto? Del Ajax. Así que gran partido obviamente que sigue en carrera la Real Sociedad, falta de 3 partidos, ¿cierto? De esta nueva modo de Champions. Creo que es interesante, creo que yo hice un video cuando recién empezó este modo fase liga, que no quería criticarlo, quería verlo y creo que resulta, porque hay muchos equipos que están sorprendiendo. Yo pienso que ha resultado el tema, ha sido interesante. Y obviamente el Ajax está con posibilidades, obviamente, de clasificar, ¿cierto? Así que bien, un gran partido. Creo que el Ajax quedó como 9º, 10º por ahí. Así que obviamente clasifica del 1 al 8 de forma directa y del 9 al 24 van a la liguilla. Obviamente que la idea es mantener, cuando empezó obviamente este partido, la Real Sociedad está en el lugar 24, ¿cierto? Igual que el Real Madrid, está a un puesto de quedarse fuera y obviamente que con este triunfo, este gran triunfo, porque no le gana a cualquier equipo a la Real Sociedad, se mete en carrera y obviamente se pone al rojo vivo. Así que bueno, un gran partido. Sigo insistiendo, para mí los que cambiaron el partido fueron Aramburu y el notable rendimiento, ¿cierto? Modo Saiyajin, porque estamos hablando de un japonés, ¿cierto? De Take Kubo. Extraordinario, vean el gol, vean los movimientos, vean cómo jugó ante el Ajax, que se mandó un partidazo. La figura totalmente.